Hoy estás escuchando estas palabras, pero no por azar. Hay enseñanzas que se leen, y hay enseñanzas que despiertan. Esta que estás a punto de recibir no es una idea más, es una llave. Una llave capaz de reorganizar tu mente, tu destino y la forma en la que experimentas cada elección de tu vida. Antes de abrir tu teléfono, antes de que el ruido del mundo te envuelva, necesito que entiendas algo. Lo que permites entrar en tu mente ahora determinará las próximas 24 horas de tu existencia. Muchos se levantan diciéndose no puedo, es tarde para mí, otro día igual, y sin saberlo, están firmando un contrato de derrota, cansancio y repetición. Pero tú no estás aquí para vivir otra réplica de ayer. Estás aquí porque tu vida te está pidiendo un cambio profundo. Hoy voy a revelarte el método que Napoleón Hill enseñaba solo a quienes estaban preparados. El método para arreglar toda tu vida en un solo día. No es magia. Es reprogramación. Es propósito. Es destino en movimiento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede convertirse en el antes y el después de tu historia. Hoy estás aquí, pero no por accidente. Estás aquí porque algo dentro de ti se cansó de vivir como si los días fueran simplemente repeticiones vacías de un mismo guión. Estás aquí porque una parte de ti sabe que hay un momento en la vida en el que todo cambia, en el que una sola decisión puede romper años de confusión, ciclos de escasez, hábitos que sabotean tu destino y silencios internos que no te dejan avanzar. Y antes de que entremos en lo que estás a punto de escuchar, déjame decirte algo que puede sorprenderte. Suscríbete ahora mismo, porque si este tipo de mensajes llegan a ti, es porque tu vida está en el borde de una transformación profunda y no deberías permitir que nada te saque del camino que ya ha comenzado a abrirse. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede incomodarte o puede liberarte. Y lo más potente es que ambas cosas pueden suceder al mismo tiempo. La mayoría de las personas pasa toda una vida intentando arreglarse a pedazos. Arreglan un problema financiero, pero su mente sigue atrapada en el miedo. Sanan una herida emocional, pero mantienen hábitos que destruyen su progreso. Logran un momento de claridad espiritual, pero regresan a la duda cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Viven arreglando escombros sin detenerse a mirar la estructura completa. Y sin querer, siguen repitiendo el mismo día una y otra vez, creyendo que están avanzando, cuando en realidad están dando vueltas dentro de su propio laberinto interior. Pero Napoleón Hill, el hombre que dedicó su vida a estudiar el éxito, la mente, la riqueza, la fe y la fuerza invisible que dirige el destino humano, descubrió algo que muy pocas personas se atreven a aceptar. La vida puede cambiar en un solo día, pero ese día no llega por suerte, llega por decisión. Llega cuando eliges mirar de frente la verdad que llevas años evitando. Llega cuando decides enfrentar la sombra interna que ha estado manejando tu vida sin tu permiso. Llega cuando detienes el piloto automático y obligas a tu mente a despertar de un sueño que ya no sirve a lo que estás llamado a ser. Hoy voy a mostrarte cómo arreglar toda tu vida en un día. No porque ese día sea mágico, sino porque tú vas a hacerlo. Y si haces lo que estás a punto de escuchar, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Este es el momento en el que tu historia comienza a reescribirse. Y para entender cómo funciona esta transformación, quiero contarte la historia de María, porque su experiencia es el espejo perfecto de lo que Napoleón Hill enseñó, y quizá, sin que lo sepas aún, también es un reflejo de lo que tú necesitas escuchar hoy. María había construido una vida que desde afuera parecía estable. Tenía un trabajo seguro, una familia que la quería, una casa pequeña pero suficiente, y una rutina que, aunque repetitiva, parecía mantenerla a flote. Pero por dentro, llevaba años sintiendo que algo no funcionaba. Su energía se había vuelto pesada, como si cada día comenzara con una cuota de cansancio que ni siquiera el sueño podía borrar. Su mente se llenaba de pensamientos que no reconocía como suyos: no estoy avanzando, no soy lo suficientemente buena, todo es demasiado difícil, quizá esta es la vida que me tocó y ya está. Un día, después de una semana especialmente dura en el trabajo, se sentó en el borde de su cama con la sensación de que algo dentro de ella se estaba rompiendo. No era tristeza, no era desesperación, era algo más profundo, era conciencia. Era como si una parte de ella hablara por primera vez después de años de silencio. Y lo que escuchó fue claro: no puedo seguir así. Ese fue su día.
El día en el que la vida se divide en un antes y un después. Pero no cambió porque las circunstancias mejoraran. Cambió porque ella decidió cambiar primero. Cambió porque se dio cuenta de que había estado esperando que el mundo cambiara para sentirse bien, cuando la realidad es que el mundo solo cambia cuando tú te transformas por dentro. Y ese mismo día, en medio de ese despertar incómodo pero necesario, María encontró un libro que llevaba años guardado en una caja. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Lo abrió sin pensar demasiado y lo primero que leyó fue esta idea. Toda persona puede lograr cualquier cosa que su mente sea capaz de concebir y creer. La frase la golpeó. No porque fuera nueva, sino porque ese día su corazón estaba lo suficientemente abierto como para escucharla de verdad. Algo dentro de ella despertó. Y lo que ocurrió después fue tan poderoso y tan sencillo que muchas veces pasa desapercibido para quienes esperan cambios extraordinarios sin comprender que lo extraordinario suele comenzar en lo invisible. Ese día, María hizo 3 cosas que transformaron su vida por completo. Y quiero que las escuches, porque tienen el poder de transformar la tuya también. Pero antes de revelártelas, quiero que entiendas algo. En la filosofía de Napoleón Hill, el cambio no comienza con acción, sino con intención. Con una decisión interna innegociable. Con un decreto personal que reescribe tu relación con la vida. Porque arreglar tu vida en un día no significa resolver cada problema externo, sino romper el patrón interno que los crea. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. María se dio cuenta de que no podía cambiar su vida desde el cansancio, ni desde el miedo, ni desde la culpa. Necesitaba cambiar desde un estado diferente, uno que nunca había considerado, desde la autoridad interior. Desde la certeza de que la mente, cuando se la dirige con claridad, es capaz de mover la realidad hacia nuevos caminos. Así que ese día, sin saber exactamente qué estaba haciendo, pero con una intuición poderosa guiándola, tomó una libreta y escribió la primera frase que vino a su mente. Hoy decido crear mi vida, no sobrevivirla. Esa fue su primera declaración. Su primer decreto. Y aunque parecía simple, fue el punto de quiebre que detuvo la inercia en la que había vivido durante años. Después de eso, tomó aire y escribió la segunda frase. Dejo de cargar lo que no me pertenece. Esa frase liberó años de culpa, expectativas ajenas, historias que había aceptado como propias sin cuestionarlas, creencias heredadas que nunca había elegido conscientemente. En ese instante, María sintió que algo dentro de ella se aligeraba, como si por primera vez entendiera que su vida no era una deuda con el pasado, sino un puente hacia el futuro. Y finalmente, con las manos temblando pero con una fuerza renovada, escribió su tercer decreto. Hoy empiezo de nuevo, con poder, claridad y propósito. 3 frases, 3 decisiones, 3 decretos, y un día que lo cambió todo. No porque la vida se transformara mágicamente frente a sus ojos, sino porque ella se convirtió en una mujer capaz de transformar la vida. Eso es lo que Napoleón Hill quiso enseñar siempre. Cambia tú primero, y el mundo se alineará a ese cambio. Y ahora, voy a mostrarte cómo tú puedes hacer lo mismo. María cerró su libreta y la sostuvo entre sus manos como si acabara de sellar un pacto con su propia alma. Había escrito 3 decretos, pero lo que realmente había hecho era algo mucho más profundo. Había roto un contrato mental que llevaba años firmando sin darse cuenta. El contrato de vivir reaccionando en vez de eligiendo. El contrato de conformarse en lugar de crear. El contrato de olvidarse de su propia fuerza mientras cargaba la vida con el peso de lo que otros esperaban de ella. Lo que Napoleón Hill descubrió después de entrevistar a miles de personas exitosas era simple. Toda transformación verdadera comienza cuando una persona declara que su vida ya no puede seguir igual. Ese acto interno, invisible pero colosal, es el punto exacto donde la mente se parte en 2. La parte que se aferra al pasado y la parte que se abre al futuro. Y en ese momento, el destino cambia de dirección. María no sabía que eso era lo que estaba haciendo, pero lo sintió. Sintió como su respiración se hacía más profunda, como su pecho se abría, como la tensión en sus hombros se aflojaba. Sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando control de su vida no desde la urgencia, sino desde la conciencia. Y quiero que entiendas esto. Arreglar tu vida en un día no consiste en resolverlo todo en 24 horas,
sino en cambiar la dirección interna desde la que vives cada uno de tus días. El exterior suele tardar un poco más en alinearse, pero la decisión interna sucede en un instante. Ese instante es el día que lo cambia todo. Napoleón Hill decía que cuando una persona cambia su frecuencia mental, cambia su relación con la realidad. Las oportunidades que antes pasaban inadvertidas comienzan a aparecer, no porque lleguen de repente, sino porque ahora la mente está afinada para verlas. La energía interna cambia, y con ella cambian las decisiones, las reacciones, el nivel de acción, la capacidad de creer. Eso fue exactamente lo que empezó a suceder con María. Al día siguiente, se despertó con algo que no sentía desde hacía años: presencia. Abrió los ojos y durante unos segundos no tuvo prisa, no sintió el peso de la responsabilidad acumulada, no sintió ansiedad por lo que debía hacer. Solo estaba ahí, respirando. Y en ese espacio silencioso, casi sagrado, recordó sus 3 decretos. Se levantó lentamente, se sentó en el borde de la cama, puso la mano sobre su corazón y los repitió en voz baja, pero con una fuerza interna que no sabía que tenía. Hoy decido crear mi vida, no sobrevivirla. Dejo de cargar lo que no me pertenece. Hoy empiezo de nuevo, con poder, claridad y propósito. Ese fue el momento en el que su mente comenzó a reorganizarse. No lo sabía, pero estaba aplicando uno de los principios más poderosos del éxito según Napoleón Hill: la autosugestión consciente. Cuando repites una declaración con intención emocional, la mente subconsciente la acepta como una nueva realidad, y todo tu comportamiento comienza a alinearse con ella. María se preparó para ir al trabajo, pero algo había cambiado. No sentía la misma resistencia que solía experimentar cada mañana. No se sentía atrapada en su rutina. No tenía pensamientos de derrota rondando su mente. Ese día, simplemente avanzó. Y al hacerlo, notó que las personas la miraban diferente, que las conversaciones fluían con más ligereza, que su energía estaba más elevada, que incluso la forma en la que caminaba tenía más estabilidad. Lo que estaba experimentando era el inicio de lo que Hill llamaba un cambio de vibración interna. Cuando cambias tu vibración, cambias tu punto de atracción. Y aunque el mundo parezca el mismo, tú lo percibes desde otro nivel de conciencia. Pero hubo un momento en particular que marcó su transformación con mayor claridad. María tenía una compañera de trabajo, Laura, que siempre se quejaba. De todo. De la empresa, del clima, del jefe, de los horarios, de los clientes, de su vida personal. Era una persona que drenaba energía, y aunque María no se daba cuenta, esa convivencia diaria había sido una de las fuentes más grandes de su agotamiento emocional. Ese día, Laura comenzó una de sus largas quejas matutinas. Pero por primera vez, María no sintió que tenía que cargar con esa energía. No se sintió responsable de animarla, ni de escuchar sus problemas, ni de absorber su frustración. Cuando Laura terminó de hablar, María sonrió con calma y dijo: «Hoy estoy enfocada en algo diferente, pero te deseo un día lleno de claridad». Lo dijo con una serenidad tan firme que Laura se quedó en silencio. María no había sido grosera, no había sido fría, no había sido evasiva. Simplemente había marcado un límite que antes no existía. Y ese límite no defendía su tiempo, sino su vibración. Ese fue el primer resultado concreto de sus decretos, la autoridad interna que antes no se permitía tener. Porque arreglar tu vida en un día comienza así. No cuando cambias tu exterior, sino cuando cambias tu posición interna ante el exterior. Más tarde, durante la pausa del almuerzo, María tomó su libreta y escribió una frase que surgió de manera espontánea. «Mi mente es el origen de todo lo que permito entrar en mi vida». Era una frase simple, pero contenía el principio fundamental de la filosofía de Hill. Tu mente es el punto de partida de tu riqueza, tu paz, tu abundancia y tu destino. Lo que aceptas como verdad se convierte en tu camino. Lo que declaras como identidad se convierte en tu vida. Y fue en ese momento cuando María recordó algo que había olvidado durante años. Que siempre había tenido un sueño propio. Desde joven, le apasionaba la idea de emprender, de tener su propio proyecto, de crear algo que reflejara su esencia. Pero con el tiempo, el miedo,
La necesidad de seguridad y las responsabilidades del día a día habían enterrado ese deseo bajo capas de conformidad. Sin embargo, ese día, mientras miraba su libreta, sintió que una chispa se encendía nuevamente. Esa chispa era propósito. Era identidad. Era la voz que había callado durante demasiado tiempo. María escribió: «Hoy recupero mi sueño. Y doy un paso, aunque sea pequeño, hacia él». Y ese paso llegó más rápido de lo que imaginó. Al llegar a casa esa tarde, sintió un impulso. Abrió su ordenador, buscó un pequeño curso sobre creación de proyectos personales que había visto meses atrás y que siempre había pospuesto. Sin pensarlo demasiado, lo compró. No porque el curso fuera la solución, sino porque la acción simbolizaba su renacimiento. Simbolizaba que estaba entrando en una nueva etapa orientada hacia adelante, no hacia atrás. Era su forma de declarar al universo lo que Gil enseñaba. La acción es la firma física de la intención mental. Ese día, la vida de María no cambió del todo, pero cambió su relación con ella. Y ese fue el comienzo de todo. Ahora te pregunto, ¿sabes qué hizo posible ese cambio? ¿Un golpe de suerte? ¿Una señal mágica? ¿Una circunstancia favorable? No. Lo que lo hizo posible fue un día. Un día en el que ella decidió mirarse por dentro y decir basta. Un día en el que reescribió su identidad. Un día en el que declaró con autoridad que quería una vida diferente. Un día en el que reemplazó la resignación por poder. Un día en el que eligió despertar. Tú también puedes tener ese día. Y si estás escuchando esto, quizás sea hoy. Esa noche, cuando María se acostó, sintió algo distinto en el aire. Era como si su habitación estuviera más silenciosa, más ordenada, más amplia. Pero en realidad, nada había cambiado afuera. Todo había cambiado adentro. Su mente se había reorganizado. Sus emociones habían encontrado un cauce nuevo. Y su espíritu había despertado a una verdad que siempre estuvo esperando ser reconocida. Un día es suficiente para reparar una vida cuando ese día es vivido con conciencia absoluta. Se quedó mirando al techo durante unos minutos, sintiendo como su respiración se hacía lenta y profunda. Y en ese estado de calma, una idea comenzó a crecer dentro de ella. Una idea sencilla, pero tan poderosa que parecía envolverlo todo. Si pude cambiar un día, puedo cambiar mi vida. Y no lo pensó como deseo, sino como certidumbre. La mayor revelación de ese día no fue que su vida podía mejorar. Fue que ella tenía el poder de dirigirla. Esa era la enseñanza central que Napoleón Hill repitió una y otra vez en sus libros, discursos y entrevistas. No es la vida la que te moldea. Eres tú quien moldea la vida a través de tus pensamientos dominantes y tus decisiones interiores. Es en ese punto donde la historia de María deja de ser solo suya y comienza a hablarte directamente a ti. Porque la razón por la que estás escuchando este mensaje no es para conocer una historia ajena, sino para reconocer tu propia historia escondida detrás de la suya. Lo que estás buscando no es motivación. Lo que estás buscando es permiso. Permiso para creer en tu poder. Permiso para soltar lo que te pesa. Permiso para empezar de nuevo. Permiso para romper los ciclos que ya no encajan con tu propósito. María continuó con los decretos al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. No por obligación, sino porque su interior se lo pedía. Cada vez que los repetía, sentía que su identidad se iba solidificando. No era un ritual vacío. Era una conversación diaria con la parte de ella que siempre supo quién tenía el control, pero que durante años había sido silenciada por el ruido del mundo. Hoy decido crear mi vida, no sobrevivirla. Dejo de cargar lo que no me pertenece. Hoy empiezo de nuevo, con poder, claridad y propósito. Y algo extraordinario comenzó a pasar. Su entorno no cambió. Ella cambió. Y cuando tú cambias, el mundo se acomoda a tu nueva estructura interna como si siempre hubiese estado esperando esa versión de ti. Lo primero que cambió fue su energía. Después, su actitud. Después, su enfoque. Y sin que lo buscara, sin que lo pidiera, sin que lo forzara, comenzaron a aparecer señales externas de que su vibración estaba moviéndose hacia otra dimensión. Una tarde, su jefe la llamó a su oficina. Por un instante sintió miedo,
una reacción antigua que todavía no había terminado de desprogramar. Pero al entrar, notó que él estaba sonriendo. María, he estado observando tu desempeño. Y quería felicitarte. Tu actitud, tu claridad y tu enfoque han mejorado muchísimo. La forma en la que manejaste la situación con el cliente la semana pasada fue impecable. Queremos que tomes un nuevo rol. Tendrás más libertad para organizar tu área y un incremento salarial. Ella se quedó en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque en ese instante se dio cuenta de algo monumental. La vida no había esperado años para cambiar. Había esperado que ella cambiara. Pero la señal más profunda aún estaba por llegar. Una noche, después de cenar, María abrió su libreta. Esa misma libreta que había usado el primer día. Comenzó a escribir sus decretos y luego, sin pensarlo, escribió otra frase. Mi propósito merece nacer. Esa frase la emocionó. Y esa emoción la llevó a tomar una decisión que había estado posponiendo por años. Encendió su ordenador y comenzó a diseñar un pequeño plan para su futuro emprendimiento. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer. No sabía cuánto tiempo tardaría. No sabía cuáles serían los pasos. Pero sabía una cosa. El día que decidió arreglar su vida abrió un camino que ya no podía ignorar. Eso es lo que ocurre cuando una persona se encuentra con su poder. No necesita tener todas las respuestas. No necesita saber cómo terminará. Solo necesita dar el siguiente paso con una convicción nueva. Y cada paso construye una vida completamente distinta. Napoleón Hill enseñaba que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Cuando se fija en un propósito claro y emocionalmente cargado, comienza a atraer recursos, ideas, personas y oportunidades que antes parecían inexistentes. No porque aparezcan mágicamente, sino porque tu frecuencia se afina, tu percepción se expande y tu coraje se activa. Eso fue lo que le pasó a María. Una semana después, mientras esperaba el autobús, una mujer se le acercó. Habían trabajado juntas hacía años. María, ¿cuánto tiempo? Te ves diferente, más segura, más luminosa. ¿En qué estás trabajando ahora? María dudó antes de responder, pero esa duda se transformó en certeza. Estoy empezando un proyecto personal, dijo con una confianza que sorprendió a ambas. ¿En serio? Respondió la mujer. Justamente estoy buscando a alguien que me ayude con algo parecido. ¿Tendrías tiempo de hablarlo? Fue en ese instante cuando María entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando tú te mueves, la vida se mueve contigo. Cuando tú te despiertas, la vida despierta para ti. Cuando tú declaras tu poder, la vida te responde. Ese momento, ese encuentro aparentemente casual, fue la primera oportunidad material que surgió del día en que había decidido arreglar su vida. Y vendrían muchas más. Ahora escucha con atención, porque esto sí es para ti directamente. Tú también puedes arreglar tu vida en un día. Pero no arreglando el exterior. No ordenando tus circunstancias. No solucionando cada problema. No esperando que algo cambie. Puedes arreglarla declarando una nueva identidad. Una identidad que no está definida por tu pasado. Una identidad que no está limitada por tus errores. Una identidad que no está atrapada en tu versión antigua. Puedes arreglarla eligiendo qué tipo de persona vas a ser a partir de hoy. Puedes arreglarla cambiando tu relación con tu mente. Puedes arreglarla decidiendo qué cargas ya no vas a sostener. Puedes arreglarla decretando tu propio renacimiento. Ese día puede ser hoy. De hecho, si estás aquí, probablemente ya ha comenzado. Porque cada palabra que estás escuchando está hablándole a una parte de ti que ya está cambiando. La parte de ti que sabe que se merece más. La parte de ti que ha postergado su poder. La parte de ti que está cansada de sobrevivir y está lista para vivir con propósito, claridad y dirección. Napoleón Hill decía que cuando una idea se acompaña de emoción, se convierte en una fuerza imparable. Y ahora mismo, tú estás experimentando una idea cargada de emoción. La idea de que todo puede cambiar para ti, si tú cambias primero. Así que antes de cerrar esta narración, quiero que hagas algo. No mañana. No después. Ahora mismo. Repite estas palabras, no como un espectador, sino como el protagonista de tu nueva historia.
Hoy decido crear mi vida. Hoy dejo de cargar lo que no me pertenece. Hoy empiezo de nuevo con poder, claridad y propósito. Si sentiste algo al repetirlas, aunque sea un pequeño movimiento interno, entonces este es tu día. El día que divide tu historia en un antes y un después. El día que Napoleón Hill describiría como el punto exacto en el que una persona se encuentra consigo misma y descubre que siempre tuvo el poder de dirigir su destino. Y ahora, antes de cerrar este video, escucha esto. Suscríbete ahora mismo. No por mí, por ti. Porque estás entrando en una etapa en la que cada mensaje que recibas será un recordatorio de tu poder, de tu propósito y de tu nueva identidad. Estás construyendo una mente dirigida, consciente, enfocada en tu éxito espiritual, emocional y financiero. Y necesitas estar rodeado de palabras que sostengan esa vibración. Y finalmente, antes de irte, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios. Hoy empieza mi nueva vida. Esa será tu declaración pública, tu firma energética, el mensaje que la vida leerá de ti a partir de este momento. Y cuando lo escribas, ve directo al siguiente video que te voy a recomendar, porque es la pieza que completa este camino. Si hoy se abre tu nueva vida, el próximo video te mostrará cómo sostener esa transformación. Tu historia no se está escribiendo sola. La estás escribiendo tú. Ahora, aquí, con cada palabra que eliges creer. Hoy es el día que arregla tu vida. El día en el que todo se realinea. El día que estabas esperando. El día que cambia tu destino. Y tú ya has comenzado.